Platzi, educación online efectiva. Muchas personas incorrectamente creen que el dinero equivale a oro en un banco. Esto no es cierto. Y por supuesto, tú ya lo hubieras sabido si hubieras tomado el curso de Introducción de Educación Financiera, pero arranquemos por de dónde realmente viene el dinero. Para ello tenemos que entender la historia de la humanidad. La humanidad inicialmente éramos cazadores-recolectores. No teníamos un lugar fijo en el mundo y simplemente vivíamos la vida a través de las transacciones de, hey, ¿necesitas esto? Hey, me sirve esto. Simplemente ese trueque era lo que empujaba nuestra economía. Y tenemos evidencia de que el trueque existe desde mucho antes de que existiera el lenguaje. Luego de ello, la humanidad se empezó a agrupar en lugares centralizados debido al desarrollo de la agricultura y cosas como la pesca, lo que hacía que tuviera muchísimo más sentido para las tribus estar en un solo lugar donde maximizaran la cantidad de comida que podían tener en vez de estar por todo el mundo. Entonces, el trueque seguía siendo parte de nuestra economía incluso cuando éramos agricultores o pescadores y cuando dejamos de ser simplemente cazadores-recolectores. Pero pasaron dos cosas que cambiaron todo. Analicemos cada una de ellas. Primero, el trueque tenía un problema grande. Sí, efectivamente yo podía especializarme en agricultura y alguien más en el pueblo podía especializarse en hacer ropa. Entonces yo le decía, oye, ¿quieres 2 bolsadas de naranjas a cambio de ese pantalón? Y la persona decía, eso tiene completo sentido. La cantidad de tiempo que me tomó hacer este pantalón es la cantidad de tiempo que me habría tomado hacer las 2 bolsadas de naranja. Te las compro. Pero las naranjas se pudren, la comida se pudre, las cosas que estamos intercambiando por valor, si no las intercambiamos por ese valor rápidamente, no podíamos realmente convertirlas en un valor duradero, no podemos convertirlas en riqueza. Un agricultor que sacaba arroz eventualmente iba a perder su cosecha con el pasar del tiempo y ese valor no era perdurable. Así que necesitamos encontrar algo que fuera intermedio, que fuera un representante de valor que le sirviera al que fabricaba los pantalones y al que plantaba las naranjas o al que pescaba el pescado que muy rápidamente perdía valor. Un pez tenía un valor gigantesco una vez sacado del mar y un valor cercano a cero 10 días después. Entonces empezamos a entender que las reglas para poder transar valor eran más o menos estas. Tenía que ser fácil de mover, difícil de falsificar, porque si no simplemente la gente lo replicaría, durable, porque si no perdería valor en el proceso de transacción, y tenía que ser escaso, porque si había mucho de lo que sea que estuviéramos haciendo, caíamos en otro problema, que es la inflación. Cuando hay demasiado de algo, su valor cae. Y ahí es donde entra el oro, ¿cierto? No, el oro no entra ahí, ni siquiera entra de lejos, entra mucho después. Tenemos registros muy antiguos desde Mesopotamia o incluso del mundo egipcio, donde el primer elemento común de valor que se usaba para transar valores en la humanidad era el ganado, en particular las vacas, porque el ganado vivía bastante, constantemente seguía generando valor y le servía a todo tipo de personas. De hecho, en muchas culturas todavía se intercambia ganado, por ejemplo, cuando están tratando de hacer matrimonios arreglados. Ese es el valor tan fuerte del ganado y en general de todo tipo de animales que nosotros teníamos en el pasado. Eventualmente nos dimos cuenta que es muy difícil mover una vaca de un continente a otro continente, especialmente si soy un japonés tratando de hacer negocios con un chino o si soy un italiano tratando de hacer negocios con Kublai Khan en medio de la ruta de la seda. Así que evolucionamos a lo siguiente, que por supuesto no es oro, son los caparazones del mar. Todas estas conchas de mar, en particular una concha de mar que es bien chiquitita, blanquita y redondita, se volvieron nuestro primer valor de transaccionabilidad. Primero porque eran bastante escasas. Antes de nuestra capacidad de arrastrar el mar, era súper difícil conseguirlas, sobre todo conseguirlas perfectas, brillantes y lindas. Y número dos, porque aparte del valor que tenían a nivel de transacción, también tienen un valor muy similar al del oro. Se hacían muchísimas joyas y cosas de vestido para hombres y mujeres que eran señal de estatus con estas conchas. La segunda cosa que pasó es un poco más interesante y es que a medida que los humanos empezamos a vivir en grupos muy grandes, empezamos a desarrollar una civilización porque nos empezó a preocupar nuestra propiedad. El desarrollo de la propiedad hizo varias cosas. Por ejemplo, las tribus cazadoras recolectoras no tenían un concepto de la monogamia, era todos con todos y el hijo no tenía un papá, todos los papás eran todos los de la tribu. En cambio, cuando empezamos a tener propiedad, esta es mi casa, este es mi esposo, este es mi hijo, esta es mi esposa, este es mi pedazo de arroz, esta es mi vaca. Y por supuesto, esto empezó a crear civilizaciones cada vez más y más grandes, como por ejemplo estas puertas de Babilonia que ustedes hoy mismo las pueden ver tal cual como eran en la época en el Museo del Pergamón en Berlín. Y esto hizo que llegaran personas con mucha fuerza, las personas más fuertes de la tribu, que empezaron a ser las personas más fuertes de esa mini ciudad, de ese mini pueblito. Y le decían al resto de la gente, hey, van a venir bandidos. Yo te protejo, yo me encargo de que no te hagan daño.
pero págame. Y entonces el granjero de la época, el simple paisano común, no tenía ni idea de esto, decía, ok, yo te pago, pero ¿qué significa que te pague? ¿Qué es lo que quieres? Y lo que querían, que es lo mismo que querían muchos de los señores feudales y los reyes de la época, era muy simple, pues págame con un porcentaje de lo que tú plantas. Y eso se volvieron los imperios feudales. Págame con ese porcentaje. El problema es que en la época la gente no entendía lo que eran porcentajes. Era como, deme un poquito de su cosecha y yo lo protejo. ¿Pero cuánto es un poquito? No hemos inventado las fracciones, no sé cuánto es un 20%. Pero esto termina creando algo llamado los impuestos. Y obviamente los granjeros y los demás paisanos de la época siguen diciendo, pero ¿cómo pago impuestos? Yo no sé matemáticas. Y el emperador de la época y los señores feudales decían, yo tampoco. ¿Qué hacemos? Y esto da inicio a las matemáticas. Las matemáticas originalmente son creadas porque los emperadores, señores feudales y en general gente con muchos músculos y grandes capacidades para violencia de la época necesitaron una forma de medir cuánta plata le debían todos los paisanos del pueblito. Y eso eventualmente da pie al lenguaje, lo que eventualmente da pie a la civilización, lo que eventualmente con suficiente tiempo y dinero da pie a TikTok. Entonces evolucionamos de este momento donde nuestro dinero estaba basado en conchas del mar a un punto donde, por ejemplo, los italianos por un tiempo largo empezaron a usar ruedas de queso parmesano como sus formas de intercambio de dinero, especialmente en la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque era fácil de mover, sí, es una rueda de queso, difícil de falsificar, es muy difícil replicar un queso parmesano, era durable, esa vaina dura muchísimos años y era muy escaso porque solamente lo hacían por allá, en las estranjas, en Italia. Los chinos se dieron cuenta que esto era un problema y empezaron a crear dinero basado en un commodity, basado en una materia prima, es decir, en oro, en plata, en hierro, y crearon estas monedas. La razón por la que estas monedas tienen un huequito en la mitad es porque la forma en la que las medían, la forma en la que medíamos cuánto dinero estábamos dando, es que tienen unas cuerdas de diferente tamaño. Entonces, dependiendo del tamaño de esas cuerdas, es que nosotros sabíamos exactamente cuánto pesaban las monedas y si te estaba yo ofreciendo algo por más o por menos. El problema de tener dinero basado en una materia prima escasa como la plata o el oro es que eventualmente con la fluctuación del precio de la plata o el oro o cualquier otra moneda, la gente empieza o a diluir el valor y muchas monedas estaban mezcladas con hierro en vez de oro simplemente para diluir el valor y eso creó toda una generación de gente que tenía que pesarlas junto con oro real para saber si los estaban tumbando y también crea la realidad de que en ocasiones puede volverse dinero completamente inútil. Esto le pasa, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos. El metal con el que se hace la moneda de $1 es mucho más valioso que lo que hoy es valioso $1. Así que muchas personas simplemente las recolectan para fundirlas y esto se vuelve un problema. No es hasta que el poderoso Kublai Khan, del cual Marco Polo habla en sus historias, decide, voy a empezar a crear unos bloques de hierro que le voy a entregar a la gente que me representa para que representen valor. Y eventualmente la gente dijo, oigan, estos bloques de hierro están muy pesados. ¿Qué tal si el bloque de hierro lo lleno de pintura y lo imprimo en un papel? Y luego la dinastía Ming dijo, parce, qué buena idea. Imprimamos un montón de papel de esto y eso es el valor que nosotros representamos. Y así empieza el dinero basado en básicamente secar la corteza de un árbol, en hojas de papel. Sin embargo, esto también creó nuestra primera gran mega inflación, porque eventualmente los ciudadanos chinos de la dinastía Ming se dieron cuenta de que ese papel no significaba nada y probablemente no tenía tanto valor, y cuando intentaron extraer el valor directamente del gobierno, terminó creando uno de los colapsos más interesantes de la historia de la civilización, que fue el colapso monetario financiero de la inflación de la dinastía Ming. Esto se repetirá muchas veces en el largo de la historia, pero no hablemos de eso antes. Ahora hablemos de lo que pasó en Europa. En Europa existían los orfebres, las personas o goldsmiths, que eran las personas expertas en manipular oro. Y estas personas tenían que construir unas bóvedas gigantescas para guardar su oro. Y eventualmente otros orfebres y otras personas les dijeron, sobre todo gente mercantil, oigan, ¿por qué no me dejan guardar el oro con ustedes? Déjenme guardar el oro y cóbrenme un poquito. Listos, yo le dejo guardar el oro en mi bóveda y lo que voy a hacer es que le voy a dar un recibo de ese oro. Y esos recibos
las orfebres se dieron cuenta de que la gente los estaba intercambiando. Porque mire, yo tengo oro guardado allá en la bóveda del señor Cristian. Entonces tome este papel y esto es el valor y usted puede ir a recobrarlo. Y los orfebres dijeron, esto es interesante. Y por allá una serie de familias, entre ellas la familia Medici, dijo, ¿por qué no más bien dejamos de ser orfebres y hacer oro y hagamos más bóvedas? Y hagamos toda una red de bóvedas. Y hagamos una red de mensajeros a caballo que se intercambien mensajes entre las bóvedas para que si yo pongo oro en un lado lo pueda sacar del otro lado, y crearon las primeras redes bancarias. Entonces ahora sí, por acá es donde ese papel empieza a valer lo que equivale a oro. Pero eso no significa que la gente pensara, pero ¿qué? ¿Yo qué hago con este papel? O sea, imagínense que de repente en la ciudad, por allá, en alguna ciudad de Italia, en Roma, en Venecia, los diferentes bancos están entregando estos papeles, pero ustedes iban por allá a un pueblo en Sicilia y la gente no iba a decir, ¿esto qué es? ¿Esto porque es importante? Yo no le voy a aceptar estos papeles. El gobierno, eventualmente más o menos por el inicio del siglo XIX, se dio cuenta de que era muy importante estandarizar el valor de estas monedas, sobre todo porque los bancos desde el Renacimiento hasta el siglo XIX hicieron cosas muy locas y muy poco éticas con la gente, algo que ya los bancos nunca hacen, ¿verdad? Y lo que terminaron haciendo fue muy simple, pues hagamos que la única forma de pagar impuestos sea con estos papeles. Y de repente, ¡boom!, nace el dinero como lo conocemos, porque con ese dinero se pagan los impuestos. Es que ese dinero empieza a tener valor global porque tiene la confianza, validez, solidez y sobre todo la capacidad de violencia del Estado para hacer que ese dinero valga. Y el dinero en papel cumple con todas las reglas que nosotros hemos hablado de lo que se necesita para dinero, pero también trae otra serie de problemas. Por ejemplo, la inflación, que es cuando imprimimos tanto dinero que el valor de todas las cosas empieza a valer más porque hay demasiada de algo, y en particular en este caso demasiadas notas de papel. También se crea el concepto de los seguros. Un seguro al final del día es que un grupo de personas desconocidos entre sí colocan entre todos una bolsita de dinero para que en caso de que alguno de ellos le vaya mal, eso no lo mande a la quiebra y entre todos nos apoyemos. Por eso son tan importantes los seguros de vida, los seguros médicos, los seguros de accidentes, etc. También existen los préstamos, porque los bancos se dieron cuenta que el dinero que les dejaban la gente no lo sacaba y se quedaban ahí después de un rato. Entonces tenían tiempo para empezar a rotarlo y eso crea la banca fraccionaria que al día de hoy sigue existiendo. Y por supuesto, la especulación, que es en ocasiones lo opuesto a la inflación y muy similar a lo que pasa con cosas como Bitcoin o el oro o el petróleo, donde dependiendo de la escasez y movimientos de cuánto yo creo hacia futuro que va a valer algo, puedo hacer manipulaciones de ese mercado. También empezaron a pasar cosas interesantes. La creación del telégrafo creó una empresa llamada Western Union, que inicialmente era una empresa que simplemente movía mensajes de telégrafo de un lado a otro. En un punto se dieron cuenta que algunos de esos mensajes de telégrafo eran simplemente notas en lo que llaman un ledger o un libro contable. Oiga, usted me debe tanta plata, no se acuerde que cuando vuelva para acá me la tiene que pagar. Entonces Western Union dijo, ¿por qué no tengo bolsas de plata de un lado a otro? Y como yo soy capaz de mover mensajes a la velocidad de la luz gracias a las líneas de telégrafo, puedo mover dinero. Y así empezaron a mandarse los mensajes por telégrafo de dinero. Y entonces el dinero perdió el concepto físico, porque tú ya no estabas moviendo papeles de un lado a otro o bloques de oro o monedas de un lado a otro. De repente, con los telegramas de Western Union, estabas moviendo dinero, ni siquiera era digital, porque eran ondas eléctricas, pero estabas moviendo dinero eléctrico, dinero que no existía. Era al final del día dinero virtual. Obviamente esto genera serios problemas donde eventualmente nos hace pensar, ¿realmente el dinero tiene algún tipo de valor? Por ejemplo, genera una especie de ciclos de préstamos donde yo le presto dinero y con ese dinero le presto dinero a otro, que le presto dinero a otro, que le presto dinero a otro y termino creando una bola sintética de préstamos tan grande que eventualmente hay un día donde la burbuja de préstamos explota y crea casos como la crisis global financiera de los años 20 en Estados Unidos, donde todo el mundo le parecía muy sospechoso que hubiera tanto dinero en el mercado, fueron al banco a sacar el 100% de su dinero, no lo hubo, la bolsa colapsó y todo estalló. Pero no tenemos que ir tan lejos. Esto pasó en Argentina a inicios del siglo XXI y fue conocido como el corralito y ha seguido pasando en múltiples otras economías. Esto lo explicamos mucho más a fondo y cómo evitarlo en el curso de finanzas personales, pero lo importante es que estos malos comportamientos fueron los que terminaron creando reglas, leyes y instituciones. Instituciones como los bancos centrales, las reservas federales o los fondos monetarios para controlar tanto el movimiento del dinero como el movimiento del valor detrás del dinero. Al final del día es en 1930 donde Inglaterra da el primer paso para que eventualmente a nivel global el dinero
que está basado en papel deje de tener una equivalencia en oro y simplemente tenga una equivalencia en la confianza que tienen los ciudadanos sobre la solidez, institucionalidad y soberanía de sus gobiernos. Y esto nos lleva a un problema que llevamos existiendo en la humanidad toda la vida. Nosotros no entendemos qué es el dinero, entonces tenemos un concepto errado. Creemos que la economía es un zero-sum game y no lo es. Creemos que si yo gano, alguien pierde. Y esto es la base de muchísimos conceptos errados, como el socialismo o el comunismo, que crean al final del día un montón de miseria en el mundo. No es verdad. Es como si ustedes dijeran que porque Larry Page y Sergey Brin al crear Google y volverse multibillonarios hicieron que una serie de familias en Zimbabue se quedaran sin dinero. No, porque cuando yo creo algo estoy aumentando el valor de la economía y porque en un mundo digital la economía es post-escasez. Que yo cree este video y lo vean 1000 personas, 10,000 personas o 1,000,000 de personas no hace que otros videos los vea menos gente o que otros autores de videos en YouTube tengan menos dinero. No es un juego de suma cero. No es como que yo quito un pedazo del pie y entonces alguien más no lo tiene. Porque lo que es el dinero no es eso. Nuestra economía es un juego de suma positiva. Cada vez que nosotros creamos algo más, algo mejor se crea. Esa es la razón, por ejemplo, por la que la idea de prostituir el mercado de los profesionales en software no existe. Porque el software es una economía de post-escasez. Entre más gente hace software, más vale el software. Así como entre más artistas hubo en el Renacimiento, más valor tenía el arte. Porque todas las economías creativas o del conocimiento no son economías extractivas. Sí, si yo extraigo el petróleo, pues alguien más no va a poder extraer ese petróleo después. Pero si yo creo software, más personas van a usar el software. La economía no es un juego de suma cero. Y eso es importante entenderlo porque esto crea un montón de los conceptos errados del dinero, sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy, donde el dinero es digital y básicamente infinitamente replicable. Obviamente el dinero no debería ser infinitamente replicable. Tenemos casos de hiperinflación como el de Venezuela o el de muchos otros países de África. También tenemos el caso de un dinero que existe basado en matemáticas y ya tenemos un video acá en Platzi que es Bitcoin, que te explica a profundidad cómo existe Bitcoin y muchas otras criptomonedas, que al final del día las criptomonedas cumplen las mismas reglas. Es fácil de mover, es difícil de falsificar, es durable y es escaso. Pero incluso fuera de las criptomonedas empezamos a ver dinero digital. Si ustedes hoy en día van a cualquier tiendita en China, se van a encontrar con esta imagen. Se van a encontrar con que la persona que está atendiendo en la tienda, más que aceptarles yuans, les va a aceptar que sus teléfonos le tomen una foto a estos QR codes para pagarles a través de WeChat o de Ant Financial de Alibaba. Pero no tenemos que ir tan lejos. También podemos ver que en Japón y en Corea existe Line Pocket Money, donde los adolescentes, en vez de prestarse plata, se van pasando dinero a través de sus teléfonos. Seguramente en algún punto, con una tarjeta de crédito o con cash en un punto de pago, le pusieron un dinero inicial, pero desde entonces han estado transando 100% basado en sus teléfonos y es dinero que no existe y funciona casi que en una red paralela, haciendo de aplicaciones como Line o WeChat 100% un banco. De hecho, ustedes lo empiezan a ver en Estados Unidos. Si ustedes viajan por Estados Unidos, van a ver que muchos lugares reciben pagos y también reciben las propinas a través de PayPal, una aplicación de Square de Jack Dorsey llamada Cash, que funciona con blockchain, o Venmo, que es una aplicación ahora de PayPal, pero que antes era simplemente un sistema que funcionaba sobre ACH. Yo entiendo que les estoy diciendo un montón de términos raros, pero no se preocupen que hay un curso para ello. Incluso está pasando en Colombia. Si ustedes van a un lugar de abastos, una tienda a comprar mercado, van a encontrar QR codes de una startup de unos amigos que se llama Te Paga, que les está yendo increíblemente bien. Un saludo a Juan y Andrés. Y por supuesto, si van a cualquier otro restaurante o tienda, van a encontrar los QR codes de RappiPay, que es equivalente a lo que vemos en WeChat. Y todo esto es dinero virtual. Todo esto no es dinero que realmente existe en papel, pero que al final del día es un valor. Esto lo vemos más a profundidad en el curso de Introducción a los Pagos Electrónicos que hizo Diego Miramontes. Pero entonces la pregunta es esta: ¿de dónde viene el valor del dinero? Y la respuesta es muy fácil. El valor del dinero viene de nuestros gobiernos y de nosotros. Entender eso es difícil, mucho más cuando tenemos cosas como criptomonedas. Para las criptomonedas eso merece un video entero y una escuela completa que vamos a lanzar dentro de muy poco. La escuela de blockchain y criptomonedas que te va a enseñar no solamente cómo invertir, sino también cómo aprovechar este timing único y crear y programar dentro de cripto. Ya puedes empezar con el curso que tiene Ángela Ocando de Economía Digital, Bitcoin y criptomonedas. Pero para terminar nuestro video, entendamos qué es el dinero. Es la forma en la que compramos el tiempo de otros y transferimos riqueza. Esos billetes que tenemos en nuestros bolsillos es la forma en la que yo le compro tiempo a otra persona, su tiempo para hacer un helado, su tiempo en el que estuvo transportando una manzana, su tiempo para hacer el aseo en la casa, su tiempo de desarrollo de software. El salario es una suscripción mensual recurrente
a las capacidades mentales de una persona. Y un despido o una renuncia es churn de esa suscripción mensual recurrente. Eso es todo lo que es el dinero. Es una forma en la que compramos el tiempo de otros y transferimos riqueza. No es oro. Este video viene de un programa en vivo que hacemos todos los jueves llamado Platzi Live. Es gratis y ocurre en platzi.com/live. Si quieres ver los horarios en tu país, dale clic aquí.